Good morning, good afternoon, depending on where in the world you are, to everyone. Buenos días a todos. Today we are here for the second episode of our webinar series, which looks at business and human rights developments in Southern Europe. I am Claire Bright. I'm Assistant Professor at Nova School of Law and also Associate Research Fellow at the British Institute of International and Comparative Law. Today, my colleague Irene Pietropaoli from the British Institute is hosting the webinar, and we're very grateful to you all, to all our speakers, to have accepted our invitation, to our chair who has accepted despite it being very early in Mexico at the moment, and also to all the attendants. So thank you and welcome to you all. And without further ado, I will pass the floor to our chair, Humberto Cantu Rivera, who is professor at the School of Law and Social Sciences at the University of Monterrey, and is also the executive director of the Institute for Human Rights and Business, and the director of the Latin American Business and Human Rights Scholars Association. Humberto, thank you so much for being with us today, and I will give you the floor as the chair of the session. Thank you, Claire. My pleasure, and thank you very much for the invitation. It is a real honor to be with you today in this afternoon, early afternoon in Spain, early morning in Mexico. I will now switch to Spanish, and I will be going back and forth between Spanish and English to continue this conversation. Just a note that I already mentioned for our speakers today, that they will have a time of 10 minutes to speak, with the idea and the intention of having a little bit of space at the end of the webinar for us to have an actual conversation, and also to reply to the questions that we hope the audience will be posing for you. Now, habiendo dicho eso, quisiera ahora pasar al español y dar la palabra a Carmen Márquez Carrasco, quien ciertamente no necesita presentación. Y Carmen es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, investigadora principal de 6 proyectos de investigación sobre la responsabilidad de las empresas en el ámbito de los derechos humanos desde 2010. Es organizadora de diferentes congresos internacionales, sobre todo en cuanto a la implementación de los principios rectores en España, en el marco del Plan de Acción Nacional de 2013, 2016 y 2018. Es fundadora y directora del Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos y Empresas y miembro del comité académico que participó en el proceso del Plan de Acción Nacional Español bajo la coordinación de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Carmen va a presentar sobre el Plan de Acción Nacional de España. Entonces, Carmen tiene la palabra por los siguientes 10 minutos. Necesitamos que prenda su micrófono, por favor. Carmen, I think you need to unmute yourself. Ahora, ¿se me oye ahora? ¿Sí? Perfecto, perfectamente. Bueno, decía que muchas gracias, Humberto, por la amable presentación. Deseo dar las buenas tardes y saludar a todos, a los colegas que nos acompañan, excelentes especialistas en la materia y, por supuesto, a la audiencia, y expresar mi agradecimiento a la profesora Claire Bright por haber contado conmigo. Tengo el honor de participar en este webinar, por el cual le doy la enhorabuena, porque creemos que va a ser un impulso para la agenda de derechos humanos y empresas en España y en el sur de Europa en general, incluyendo también a Portugal. Quiero agradecer al profesor Humberto Cantu Rivera pues, su labor de moderador y, cómo no, la amable presentación de que he sido objeto y tenerlo aquí con nosotros a esta hora vespertina tan temprana en México. Como decía sobre el Plan de Acción Nacional Español, este es un instrumento de políticas públicas que fue adoptado oficialmente en España por el Consejo de Ministros el 28 de julio
de 2017 y publicado posteriormente el 14 de septiembre de ese año, previéndose una duración de 3 años. Sobre el plan nacional, deseo contextualizarlo y para ello he de referir que la lógica operativa de los principios rectores, proteger, respetar y remediar, y la adhesión recibida por este estándar de conducta mundial condujo a organizaciones internacionales, a organizaciones no gubernamentales, a institutos nacionales de derechos humanos y a organizaciones empresariales a promover la implementación de los principios rectores por medio de planes nacionales de acción. Carmen, perdón por la interrupción, solo vemos la slide, la primera. Voy a intentar, a ver. Sí, ahora sí, muchas gracias. De nada. Desde la adopción de los principios rectores también forma parte de este contexto y no se debe olvidar. El proceso de los planes se ha encontrado en paralelo con el proceso de negociación de un instrumento vinculante en la materia de un tratado internacional a partir del año 2014. Ello ha supuesto una especie de cisma en la llamada comunidad de empresas y derechos humanos, aunque existe hoy un cierto consenso acerca de que estos dos procesos se refuerzan mutuamente. De los 24 planes nacionales adoptados en todo el mundo, pues 16 corresponden a Estados miembros de la Unión Europea y hay algunos más, 3 más, según mi contaje, que corresponden a Estados europeos. El Plan Nacional Español se adopta a partir de que la Comisión Europea en el año 2011 ya lanzó la recomendación de elaborar planes nacionales de acción en su estrategia renovada sobre responsabilidad social empresarial. España siguió esta recomendación alineándose con esta directriz, así como la del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y con la posición oficial de la Unión Europea que se expresó en el Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos celebrado en Ginebra en el año 2012. La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha sido la oficina principal del Gobierno que ha realizado la coordinación durante la elaboración del proceso del plan entre los distintos ministerios concernidos, combinado con un proceso participativo a diversos actores. Quiero hacer una referencia a que este plan oficial se ha caracterizado por una dinámica positiva durante una de las fases de su proceso de adopción, concretamente en los años 2013 y 2014, cuando se publicaron el primer y segundo borrador del plan. En esta fase, 2 consultoras apoyaron a la oficina con tareas de asistencia técnica y la oficina también contó con el apoyo de una comisión de expertos académicos. El segundo borrador fue elaborado en su versión final el 26 de junio de 2014 y debía ser adoptado por el Consejo de Ministros. Sin embargo, por una parte, muchas organizaciones de la sociedad civil se disociaron del proceso. Primero, porque en términos de principio no apoyaban a los principios rectores y segundo, porque sus contribuciones sobre mecanismos para reforzar la responsabilidad efectiva de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos se habían relajado ya en este borrador y sobre todo porque denunciaron una falta de transparencia y de participación real de parte de los actores sociales a lo largo del proceso. Además, en los últimos años, la deriva de los procesos electorales en España, así como la oposición, digamos, de un sector empresarial importante, incluso de una parte de la misma administración ejecutiva central, hizo que el plan estuviera guardado en un cajón durante casi 4 años más o 3 años más y solo hasta 2017 se aprobara el plan que ya no está vigente porque también ha expirado en este año 2020, en el que se habían aguado buena parte de las medidas concretas previstas en el segundo borrador del plan. Y estas son consideraciones del contexto. Y paso ahora a realizar un análisis y evaluación del plan español, presididas por la pregunta de si el plan sigue las buenas prácticas. Y por ello, preliminarmente he de señalar que si el proceso de un plan de acción nacional parte de una línea de base o de diagnóstico y se lleva a cabo de manera inclusiva, transparente y participativa y cuenta
con mecanismos de seguimiento y revisión efectivos, que son los criterios mínimos que han sido formulados como directrices para el proceso de los planes en las guías del propio Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, así como en la guía del Instituto Danés de Derechos Humanos y en la de la Mesa Internacional por la Responsabilidad Corporativa, incluso hay otras de otras ONGs. Un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos pues puede ser un buen catalizador para articular la coherencia política de los distintos niveles de las administraciones públicas concernidas y establecer además coaliciones entre los diversos grupos de interés que apoyen el progreso del desarrollo de una agenda nacional en materia de derechos humanos. También un plan de acción nacional puede ser un buen punto de entrada para que un Estado desarrolle esa agenda nacional, así como desde una perspectiva jurídico internacional puede suponer la manifestación de una práctica estatal que en el plano internacional pueda contribuir a la formación de una eventual regla consuetudinaria en la materia. En todo caso, desde el plano nacional es importante señalar que la elaboración de un plan de acción nacional pues da a un gobierno la oportunidad de revisar el ámbito nacional y de identificar obstáculos, lagunas y reformas necesarias para lograr la coherencia con los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado. El Plan Nacional de España, desde mi perspectiva, por lo tanto, ese análisis y evaluación siguiendo las guías referidas, pues serían las siguientes. En primer lugar, el Plan de Acción Nacional no fue precedido ni proporciona un diagnóstico general o estudio de referencia. En segundo lugar, el proceso fue participativo, sí, pero con falta de transparencia y de seguimiento de propuestas y falta de peso en la participación de los expertos externos. En tercer lugar, se puede inferir la premisa de que el plan trata de desarrollar un marco productivo mientras se mantiene al mismo tiempo el sistema actual en España en el que prima el compromiso voluntario de las empresas comerciales. En cuarto lugar, hay que señalar la falta de voluntad política del gobierno, del Estado, que se manifiesta ya desde la disposición común del plan que establece que estos compromisos están sujetos a disponibilidad presupuestaria y a la estabilidad presupuestaria determinada por el gobierno. Y en todo caso, que las medidas previstas como compromiso efectivo del gobierno se limitan a sensibilizar, capacitar y promover. Concretamente, respecto de la debida diligencia de derechos humanos, el plan se limita a señalar que el gobierno promocionará la aplicación de la guía de debida diligencia de la OCDE para las cadenas de suministro responsables de minerales, que promocionará las líneas directrices de la OCDE, que establecerá canales de comunicación sobre debida diligencia y la adopción de un sistema de incentivos para las empresas que desarrollen procesos de debida diligencia. Carmen, un minuto más, por favor. Bien, en quinto lugar, se prevén mecanismos de seguimiento y revisión en principio adecuados que no se han hecho efectivos. En sexto lugar, caracteriza el plan una técnica deficiente, pues no se adapta adecuadamente al contenido de los tres pilares ni a los criterios con medidas concretas, medibles, factibles y con un marco temporal acotado. En séptimo lugar, no dedica una parte específica al segundo pilar. En séptimo lugar, el plan anuncia informes y estudios sobre responsabilidad civil y mecanismos de quejas no judiciales en el marco de los mecanismos de remediación, pero no se menciona ningún mecanismo específico nuevo. Y para terminar, en octavo lugar, el plan tiene unas lagunas importantes que quiero señalar finalmente para terminar mi exposición. Las lagunas del plan residen en que falta la conexión entre los daños al medio ambiente y las violaciones de derechos humanos, que están ausentes del plan. Tampoco se mencionan las cuestiones sobre extraterritorialidad en el marco de los mecanismos de remediación. Y el plan tampoco plantea una combinación inteligente entre medidas voluntarias y medidas obligatorias. La situación actual del plan, ¿cuál es? Pues la de un plan aguado, aguado en su contenido, que a fecha actual está expirado. ¿Y cuál es la información de la que disponemos? Pues que la Oficina de Derechos Humanos está ahora inmersa en el proceso de evaluación del plan
para la elaboración de uno nuevo, y esta fase se está llevando a cabo dentro de la administración, pero no se conocen ni indicadores, ni metodología, ni se sabe un marco temporal. Se dice que se están recibiendo las contribuciones de distintos ministerios y después se abrirá el proceso a la sociedad civil en sentido amplio. Tampoco hay constancia de que exista una iniciativa nacional mínimamente desarrollada sobre debida diligencia de derechos humanos. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Carmen, por esta interesante introducción al Plan de Acción Nacional de España y sus deficiencias y alcances en todo caso. I will now turn to Maria Prandi, who will be presenting in English on the legal landscape pertaining to BHR in Spain. And then I'll switch back to Spanish because her bio is in Spanish. Maria Prandi es fundadora y directora de BHR, organización especializada en acompañar a empresas en procesos de debida diligencia a nivel global. Es colaboradora de LSE, London School of Economics, en un proyecto que pretende acercar el marco de la seguridad humana a las empresas y ha sido la coordinadora del Network on Business, Conflict and Human Rights durante los últimos 8 años. María, tienes también la palabra por 10 minutos. Carmen, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla, por favor? Excelente, Yes. gracias. Thank you, Humberto. Gracias, Humberto. ¿Está compartida mi pantalla? Sí. Correctamente. Okay. Bueno. I would like to also thank Claire and Irene for this kind invitation to explain a little bit of our work with the Spanish companies. But first of all, I would like to reflect on, I would like to highlight some of the main conclusions of the study we carried on for the European Union on due diligence, as we were in charge of writing and drafting the chapter on Spain. So the structure of my presentation, it's twofold. I will give you some highlights on the conclusions, the main conclusions. we cannot get in the detail, but and then I will try to explain to you what has been our experience, our daily experience of working with global Spanish companies from different sectors and other international organizations in the implementation of human rights due diligence processes. So firsthand, I just to let you know that what we are going to share today with you is the result of a very intensive work with companies from different sectors, mainly Spanish companies, but with global operations. And also our work with international NGOs and international organizations that are working and focusing on particular issues related to business and human rights. So from our experience with the work with all these actors, and especially in all these different sectors, we can say what we're going to explain to you today. But first of all, just let me give you some highlights on the main conclusions of the chapter that we wrote together with Daniel Iglesias, prominent jurist, and this was compiled in this study for the European Commission. So the first conclusion of the study of the chapter on Spain is that the lack of human rights legislative initiatives in Spain is somehow dramatic, but there are no human rights. There are any human rights legislative initiative linked
with the human rights due diligence as the UNGPs are setting. What the government has done is the creation of multi-stakeholders bodies. I think that José Carlos is going to explain us about the Consejo de Responsabilidad Social. He's going to give us some insights, and Carmen just also told us about the standby situation of the National Action Plan, which we were very happy to assist as a technical assistance of the Office for Human Rights. But things are hard to move in this agenda in Spain, and the absence of a proper due diligence law is only partially balanced by a very limited number of legislative obligations in the field of health and security or environment. So what happens is that this has a fragmented result, and this make companies even more confused about the fact that if there is even a need to implement human rights due diligence processes and even report about them, or even to gather the right information of activities or actions they are carrying on, which are linked with the human rights due diligence process, but which are not tagged with this name or with this perspective. And moreover, so the chapter, and Daniel Iglesias insisted a lot on that, is that also there are not any reference to supply chains and extraterritoriality in terms of what the UNGPs are setting for Spanish companies. So very briefly, in our work with companies, in our work with these international NGOs to make companies further advance in the business and human rights agenda, what are companies telling us about their strategy and the reasons why they are working and they are trying to take somehow the lead in relation to specific actions or issues? As we all know, investors have a key role in challenging companies with their questions. What companies are telling us is that a few years ago, the questions were more vague, but now investors are asking for specific answers related to the level of implementation of human rights due diligence processes, and also how are the impacts assessed, the impacts which can be at corporate level, but also at the operational level. What happens also linked with investors' role, the fashion name of ESG indicators criteria is gaining the floor, but companies are a bit worried about how this is going to be operationalized in relation to their relation with investors. So companies don't know exactly what the S really means, how they should prioritize what is within the S, how can they measure the S, or how can they better report on the S. So many companies are asking us to
solve that kind of problems. And of course, what we are telling them is that the main thing, the pillar to address all these issues is to carry on at the corporate and the operational level. In Spain, companies are not required by consumers to change the way they are doing business. There are no an active role of consumer. 1 minute, okay. And so consumers, and there's also the lack of support and guidance from the government, as we saw in the previous presentation. So very quickly, Spanish companies have shown progress in a public commitment to human rights. Teams and employees have gained better knowledge. We have experienced more accurate human rights impact assessment at the corporate level. We have seen how the governance systems of the human rights due diligence is slowly put on place and based on the 3 lines of defense. That means that the company has a system that should ensure that the results of the human rights due diligence processes are effectively implemented, and the legal and risk and the compliance department are slowly understanding that we are not talking about the impacts on the company, but rather the impacts the company has on the different stakeholders. And this is the final slide, very quickly. That Spanish companies need to further improve on these areas. A very important one is the stakeholder dialogue. It's very, very difficult to have companies engage in a minimum dialogue with their stakeholders in order to know what the impacts are. Grievance channels are not any of them, from our experience, is aligned with the 8 criteria of effectiveness set by the UNGPs. We need to improve the human rights impact assessment at the operational level, which this is not happening as it should be right now. Also, the impacts linked to the use of new technologies should be developed. Also, the institutionalization of the lessons learned by the subsidiaries in complex environments can nurture the human rights strategy and due diligence at the corporate level. We also need to, I've never seen any company implement the contractual conditions to providers' rights impacts. So this stays as a something which is stated in the contract, but it's almost never applied. And finally, we need to further explain the difference between an approach I'm not sure if it's me. which I think we lost your wants sound. to should not be an excuse to look at the impacts of the activities of the companies. Okay, thank you. Thank you very much. Can you hear me? Yeah. Can you hear me? I mean, I think we were able to hear you at the end. Thank you. Very much. So Okay, not that's to fine. spend any more Let time me- making comments, I will give now the floor to Orencio Vázquez. Orencio Vázquez es coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y profesor asociado de la Facultad de, me imagino, Ciencias Económicas de la UNED, miembro del Consejo Estatal de Responsabilidad Social y del Consejo Asesor del Punto Nacional de Contacto, quien nos va a compartir algunos comentarios sobre el proyecto de ley sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y ambiental en España. Orencio tiene la palabra por 10 minutos. Le voy a advertir faltando 1 minuto y medio para que concluya, por favor.
Adelante. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Humberto por la presentación, gracias a Claire por la invitación y bueno, el cometido que tengo yo hoy no es explicar cuál es el proyecto de ley, porque no existe como tal, pero sí cuál es la propuesta que se lanza desde la sociedad civil en España, ¿no? Igual que voy a compartir pantalla, que en otros países, bueno, pues identificamos que existe un problema, que es que se producen vulneraciones de derechos humanos y junto con una falta de justicia. A partir de ahí, pues nos juntamos una serie de organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando tanto en el ámbito de empresas y derechos humanos como en otros ámbitos de responsabilidades o vulneraciones en el caso, pues, por ejemplo, medioambiental o con diferentes organizaciones con diferentes orientaciones, tanto desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de orientación de trabajo, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Lo primero que decidimos fue hacer un diagnóstico para ver qué es lo que nos dejaba hacer nuestro ordenamiento jurídico. Y a partir de ese diagnóstico construimos una propuesta que básicamente veíamos a partir de, también antes lo ha comentado Carmen, de la participación en el procedimiento para la aprobación del Plan Nacional y la ineficiencia del plan. Bajo nuestra perspectiva, pues creíamos, igual que en otros países de nuestro entorno, que la solución más adecuada para evitar esas vulneraciones y el acceso a la justicia era una ley. Desde esta perspectiva, bueno, pues se nos planteaban dos dilemas. Uno de ellos, cómo o qué tendría que contemplar la ley para prevenir esas vulneraciones, es decir, el antes de, y qué procedimientos o qué mecanismos tendría que recoger para actuar en caso de abuso. Optamos por una ley ordinaria, que tuviese la posibilidad, en principio descartamos la vía penal por varios motivos. Por un lado, porque pese a que hay una modificación del Código Penal en el 2010 y una circular en el 2015 de la Fiscalía que establece la imputabilidad de las personas jurídicas, el número de delitos es limitado, el demandado debe tener un domicilio en España y era difícil establecer un nexo de unión entre la vulneración que se producía en la cadena de suministro, o bien a través de filiales o bien a través de contratistas, con la empresa matriz. Y luego había otra cuestión, que eran los temas de la jurisdicción, de la competencia de los tribunales, que se establecen en casos muy limitados, en casos de hechos punibles tipificados por el Código Penal, y luego la carga de la prueba. La carga de la prueba, y así lo está interpretando el Tribunal Supremo en los casos que hay de imputabilidad de las personas jurídicas, que se plantea pues, que la carga de la prueba debe estar en manos del denunciante o debe recaer sobre la víctima o el denunciante. Optamos, siguiendo un poco la esfera y la filosofía de la Ley de Responsabilidad Ambiental, por el primer elemento que queríamos solventar es que hubiese una obligación, o que queremos solventar es que haya una obligación de debida diligencia por parte de las empresas en materia de empresas y derechos humanos. Sería pues un procedimiento administrativo, en vía administrativa. La ley ordinaria establecería la obligación de tener un sistema de debida diligencia por parte de la empresa, y aparte establecería un sistema un catálogo de infracciones y sanciones administrativas por el mero incumplimiento de esa debida diligencia sin que se produzca el daño. Cuando se produce el daño, la víctima tiene que denunciar para que se produzca una responsabilidad extracontractual. El procedimiento de debida diligencia debería incorporar
la cadena de suministro de la empresa. Y luego para la responsabilidad extracontractual optamos por la vía civil, haciendo una extrapolación del artículo 1902 y 1903 que establecen la culpa invigilando. Se añadiría un párrafo al artículo 1903, es decir, se modificaría el artículo 1903 del Código Civil, en el cual se incluiría un párrafo en el que establecería que los dueños o directores de un establecimiento o una empresa serían responsables por la culpa invigilando con respecto a los daños causados por dependientes en el servicio de ramos que tuvieran empleados o con ocasión de sus funciones. Las cuestiones que se nos planteaban era, bueno, pues la falta de vínculo entre las filiales y la matriz, la competencia de los tribunales, que el reglamento de Bruselas 1 bis establece que es el domicilio del demandado. La falta posible falta de competencia de los tribunales y también la cuestión relativa a la ley aplicable, ¿no? Que en este caso pues entendíamos que la ley aplicable debería ser la ley española, que establecía la obligación de vigilancia por parte de la matriz. Y luego la carga probatoria. La regla general establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 217, establece que la carga probatoria debe ser por parte o recaer en la parte demandante. Y la prescripción por la vía civil, la norma general es un plazo de prescripción de 1 año desde que se supo o se conoce el agravio, con lo cual es una prescripción muy baja. Es un periodo de prescripción muy bajo. Como conclusiones, la ley ordinaria establecería una obligación de debida diligencia por parte de las empresas con un catálogo de sanciones y de infracciones por vía administrativa y un organismo que vigilase antes de que se produjese la posible vulneración. Y luego, en el caso de que se produzca la vulneración, un régimen de responsabilidad civil estatual por culpa invigilando. Aquí solventaríamos varias de las cuestiones que nos planteábamos o que se planteaban dudas al inicio: la obligación formal de vigilar y de actuar con debida diligencia, el vínculo entre la matriz, la cadena de suministro y las filiales, las sanciones por no cumplir la obligación de vigilar y actuar con diligencia sin necesidad de daño por vía administrativa, y en caso de vulneración la competencia de los tribunales, ya que el demandado reside en España. Cuestiones que debería contemplar esa nueva regulación es una definición clara de lo que se debe entender por un procedimiento de debida diligencia por parte de la empresa matriz, de la empresa española en este caso. Establecer una definición clara de hasta dónde llega la cadena de suministro, hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa sobre esa cadena de suministro. Alargar el plazo de prescripción específicamente para estos casos, la inversión de la carga de la prueba. Esto nos da pie a ello el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece una excepcionalidad, y también el artículo 1903, que también establece, bueno, pues que la libertad en el caso de probatoria, en el caso de que se demuestre que se ha actuado de forma negligente. Otra de las cuestiones importantes que veíamos para que fuese eficiente esa norma es la legitimación activa de asociaciones de víctimas y la posibilidad de acciones colectivas, que nos daba pie el artículo 11 y 72 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El acceso a la justicia gratuita es otra de las cuestiones que debería contemplar esa ley. Y luego la cláusula de ley predominante o ley policía a través de una provisión de normativa, que así lo establece el artículo 16 Roma 2, para que la aplicación de la ley no sea donde se produce el daño, sino en este caso la aplicación de la ley ordinaria de la que estamos
la que estamos hablando. Y esto es un poco la propuesta que mantenemos desde un conjunto de organizaciones y sobre la cual estamos trabajando en España, ¿no? Muchas gracias, Florencio. Justo en tiempo, 10 minutos con 5 segundos exactos, entonces es muy bueno. Y cedo, más bien, quisiera presentar ahora a Francisco Zamora Cabot, otra persona que tiene una prolífica producción en materia de empresas y derechos humanos. I will now turn to English because his presentation is in English and his bio is in English. Francisco Javier Zamora Cabot is Chair Professor of Private International Law in the Universitat Jaume I. He has 80 publications in the different sectors of his discipline and now focuses his research mainly on international aspects of human rights, namely business and human rights and multiculturality, procedural problems, and general theory of private international law. Outstanding among his more recent publications are 3 books co-edited on business and human rights, sponsored respectively by the University of Alcalá, the Swiss Institute of Comparative Law, and the Editoriale Científica de Napoli. He is the coordinator of the Red AUIP, the Empresas y Derechos Humanos, in which 22 universities from Spain and Latin America participate. And Francisco will present on 4 cases involving allegations of extraterritorial human rights violations by Spanish companies. Francisco, you have the floor, and I will let you know when you are 8 minutes in. Please go ahead. Thank you. Thank you very much. Can you hear me? Yeah, okay. I'll do my part in English, so let the bar forgive me for doing this. I don't trust my memory anymore, so I will read it. Don't despair. These are only 4 pages. First of all, I'd like to thank those in charge of this event, sponsored by the prestigious Nova University and the legendary British Institute, for the opportunity and honor to participate in it, along with very much loved and admired colleagues. And I extend my gratitude to those who follow us by telematic means, so crucial these days. As a young man, ages ago, there existed in Spain, which was then considered a developing country, the conviction that in order to reach our fullness in the economic sphere, we had to count on a number of multinational companies that as national champions project outward our potential to generate wealth. And this, at the same time, giving rise to returns that enable an increase in our standard of living, and synergies of all kinds that made it possible to achieve a status among the community of nations in line with our historical performance in it, and likewise with our membership in the Western European sphere. Well, Spain has a considerable number of such companies already, some of which have become references and/or leaders in sectors of great importance, such as public works or the extractive or alternative energies, just to name a few. We are talking then about a story of success, of dreams come true, in which, focusing on the business-human rights duality, we could consider, given the virtual absence of litigation in Spain against the country's multinationals, or of complaints with reflection on the mass media regarding their activities abroad, that everything proceeds in accordance with such rights, the human rights. However, the contrast with reality, which happens in Spain and in many other countries, indicates other things, as can be deduced from the necessarily few following examples. Let us place ourselves first in Mexico and its industrial and agro-industrial development corridors or poles, where investment by powerful foreign companies has been largely driven by the liberal framework sponsored by the various trade
and investment agreements signed by that country. The presence of Spanish companies such as Mexico or Valresa in the Lerma-Chapala Cuenca del Río Santiago hub, along with a large number of important European companies, has been confirmed, for example, by Monica Vargas from the Transnational Institute. The researcher highlights how already at the beginning of this century, the affected peoples began to organize themselves to request an investigation of the impacts of the business activities on the health of the population. Having found great risk due to various types of environment contamination, after studies that took an excessive length of time, nothing has been done in this regard, even though, for instance, the presence of elements such as arsenic of mercury in wide percentages of the child population has been proven in various locations in the area. Furthermore, Monica Vargas also recalls how the Spanish Cobra Group, owned by ACS, operates in another industrial pole, this time one of the largest in Latin America for petrochemicals and oils, on the Isthmus of Tehuantepec. Serious explosions and spills have originated in this area, such as the one in 2016 at the Los Pajaritos chlorine plant, with 32 deaths and exposure of 300,000 residents to high levels of dioxins and furans. In addition, the region is home to a multitude of gas pipelines, which are at the origin of many incidents in the Nanchital area, responsible for the high levels of pollution in the region. Also contributing to this is the Jaltiplan de Morelos coke storage plant, owned by the Spanish company García Monte, now ADN Energy of Mexico, which generates fine dust and toxic clouds with a very high and harmful effect on the population, its livelihoods, and various animal species. Particular mention should be made in another geographical location in the Central American country of the so-called Morelos Comprehensive Project, or Proyecto Integral Morelos, which has been widely followed since its inception. Elena de Luis from the Universidad Carlos III de Madrid has presented it in a recent publication in the Tiempo de Paz journal, indicating how it is a multi-million-dollar mega project for the construction of 2 combined cycle thermoelectric plants, plus a 160-kilometer gas pipeline, a 12-kilometer aqueduct for the transport of 50 million liters of water per day, and a high-tension line of 20 kilometers. The project crosses 3 Mexican states and affects 80 communities that from the first moment have shown their opposition due to the social impact on them, many of indigenous and peasant origin, and due to the high-risk area through which it runs, that of the Popocatépetl volcano, one of the most active and dangerous in the world. Abengoa is in charge of the construction and startup of the thermoelectric power plant and the aqueduct, and 2 other Spanish companies, Enagas and Elecnor, must build the gas pipeline and operate it for 25 years. The aforementioned author highlights in her work the foreseeable impacts of the project regarding the right to a healthy environment and access to water, and the lack of verified conformity regarding the prior consultation set forth in ILO Convention 169, as well as the restrictions suffered against the right to freedom of movement and expression, and likewise the violation of the right of land defenders and the criminalization strategy they have been experiencing. A serious and worrying case, then, that can attract the responsibility of the aforementioned company, and that, as Professor
Elena de Luis recalled, can be compared with another similar project that is also analyzed, the RENACE, this time in Guatemala, and with the involvement of the already cited Cobra Group. With regard to indigenous peoples, broadening the approach to Latin America as a whole, it is also worth remembering the conflictive relations that may have arisen between Spanish companies, for example, energy companies, and these peoples. Among others, it will be the cases of Repsol and the Yasuníes in the so-called Block 16 in Ecuador, or the problems related to the Mapuches in Chile. Leaving the industrial sector and the continent, I point out the complaints made, for example, in these COVID times against the Windy Group, which supplies Inditex, among other companies in the clothing sector, for which it is classified as union busting in its factories of Bangladesh. The Spanish multinational, for its part, maintains that its supplier has moved within the legal framework of its country and has reached agreements with those affected. I would also like to mention in another order the involvement of relevant entities of the Spanish financial sector in supporting companies and projects that have been or are affected in the field of human rights. This will be the case, for example, of the financing of highly contested oil pipelines, such as the Atlantic Coast or Dakota Access in the United States, or the tensions with the Paris Agreement that entails the activity of energy giants such as the German RWE, or the impact on the destruction of the Amazon of the activities of the large multinational bunch, the agri-food sector, etc. The involvement of the aforementioned entities in this regard has been reflected and can be freely consulted on the BankTrack website, which always provides very interesting insight into the problems that arise in the duality of business and human rights. After these few comments, and I conclude now, it is worth noting how Spanish companies sometimes cross stormy seas, where injuries to human rights can arise. It is necessary that whoever is capable of doing so provides them with precise navigation charts that prevent them from losing their way. And if this happens, that there are effective remedies for those who have been affected. Chiara Marullo will return to this in her speech. Thank you very much. Thank you, Francisco, for your talk. And without further ado, I now turn to Spanish to present José Carlos González Lorente. José Carlos González Lorente, perdón, es responsable de sostenibilidad y RCE en comisiones obreras. Perteneció al Consejo Estatal de RCE, CERCE, representando a las comisiones obreras también, desde su creación hace 8 años. Desde ese ámbito trabajó en los procesos sobre empresas y derechos humanos, incluyendo el proceso sobre los principios rectores, el borrador del Plan Nacional de Acción y también en el marco del tratado vinculante. Y va a presentarnos algunas reflexiones sobre los últimos 10 años y los desarrollos y progresos en este ámbito, los obstáculos y las áreas de oportunidad que existen desde una perspectiva sindical. José Carlos tiene la palabra por 10 minutos. Muchas gracias Humberto, muchas gracias Claire, y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, me parece una experiencia muy importante porque, bueno, el derecho comparado y la comparabilidad es una cuestión clave para el desarrollo de toda esta historia. Bueno, yo no tengo nivel académico, yo he participado en todos estos procesos desde el año 2000 y lo que aporto es la experiencia que he tenido desde el sitio que me ha ofrecido el movimiento sindical y comisiones obreras, ¿no? Voy a contar esto en tres partes. Gran parte de lo que iba a decir ya se ha contado, por suerte, porque hay poco tiempo, tengo 10 minutos, intentaré cumplirlo.
y si no logro expresarlo correctamente aquí, esta ponencia estará en el blog, al que bueno, quizás sea interesante que accedáis, ¿no? Un poco la historia de estos 10 últimos años, sobre todo, en todos estos procesos que tienen que ver con sostenibilidad, información no financiera, el tratado vinculante, todo lo que he pasado en este proceso, en todos estos procesos, el cómo estamos hoy y un poco la parte última la dejaré para el espacio de la esperanza, ¿no? De acción y esperanza, ¿no? Efectivamente, yo soy miembro del Consejo Estatal de Responsabilidad Social desde que se creó, estoy actualmente incluso en la comisión permanente, pero este consejo está bloqueado. Ya lo contaré un poco más adelante. Y bueno, un poco la historia, ¿no? La historia viene desde que en los años 90 hubo una propuesta, creo que fue de Amnistía Internacional, para desarrollar el tema de empresas y derechos humanos. Bueno, pues mi labor, mi aportación fue difundir esta propuesta, intentar que el movimiento sindical, todo lo que se hacía desde el movimiento sindical y la sociedad civil, las grandes ONG o organizaciones como Amnistía Internacional, pues se difundiera al mismo tiempo, ¿no? Y ya ahí ya se vieron las primeras las resistencias que había a legislar sobre esta cuestión, ¿no? Y esas resistencias tienen que ver con una resistencia a la transparencia real, a cuestiones como son la desigualdad y, bueno, por supuesto, el cumplimiento de derechos humanos en el mundo, ¿no? Ya en el periodo político 2004-2011 en España fue el periodo del Partido Socialista, Zapatero. Bueno, pues ahí, bueno, pues empezamos a ver la oportunidad de que el proceso Ruggie, las directrices de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, se difundieran en España. Entonces, bueno, pues la labor que tuve o que pude hacer fue extender las recomendaciones de la Confederación Sindical Internacional de ITUC, Saramburro. Bueno, pues todas las recomendaciones las unimos en comisiones obreras y intentamos incidir en todo el proceso legislativo, en el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, en este Consejo Estatal de Responsabilidad Social, en una ley que se creó, que fue una ley de economía sostenible, que nunca se cumplió, como tantas cosas, todas quedaron en el aire, y hacer efectivas las leyes a través de reglamentos correctos, este es el gran problema que hemos tenido. La legislación sobre transparencia en las empresas, sobre balances correctos de las empresas, es fundamental, y toda la cuestión de indicadores que tienen que ver con derechos humanos y empresas en estas nuevas legislaciones, pues en ese tiempo estuvieron absolutamente bloqueadas, ¿no? Ya la profesora Mari Carmen Márquez, por supuesto, lo ha contado mucho más rigurosamente que yo, cómo ha sido el proceso del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, ¿no? Aquel tiempo fue el tiempo de fortalecer las coaliciones y las iniciativas. Desde Comisiones Obreras somos miembros del observatorio de la RSC, de Orencio. Recuerdo haber difundido mucho el boletín de María Prandi sobre empresas y derechos humanos, y bueno, fue la época de intentar fortalecer los lobbies, el lobby feroz, que nombramos muchas veces, recordando el nombre de una importante coalición que se creó en España de ONGs y sindicalismo a favor del control del comercio de armas. Fue algo bonito, fue una etapa de esperanza, incluso España liderando el proceso del Tribunal Penal Internacional, y llegamos a la época oscura. Periodo 2011-2018 fue todo el gobierno del conservador, del Rajoy, bueno, el Partido Popular, y la actitud fue absolutamente de bloqueo, el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos en el cajón y sin utilizar, ¿no? Incluso en el proceso de consulta tengo que destacar que las propuestas que hacíamos desde organizaciones de derechos humanos, del sindicato, de comisiones obreras, se omitieron, muchas de las opiniones que dábamos no siquiera, pero lo peor es que ni siquiera se admitieron algunas propuestas que hizo directamente la Organización Internacional del Trabajo de España, ¿no? Tengo una queja importante de que propuestas para ese plan nacional no se llegaron a admitir. Bueno, hay algo que tiene que ver con unas razones profundas, que realmente el vínculo de la corrupción y los delitos económicos, ecoeconómicos, con toda esta cuestión, pues había una resistencia muy grande, ¿no? Y ya recordemos que ese gobierno que hemos tenido anteriormente, que bueno, entre otras cosas, bueno, fue el promotor de la ley Mordaza y de la reforma laboral que impedía precisamente el trabajo de los sindicatos como defensores precisamente y denunciantes, pues explica un poco la situación que hemos tenido en España.
en ese tiempo, oscuro, como repito, y bueno, en aquel tiempo pues también empezamos a desarrollar, a difundir el concepto de esclavitud moderna de la Confederación Sindical Internacional, ese consejo bloqueado, pero sí hubo que desarrollar la Ley de Información No Financiera, obligados incluso a base de multas por la Directiva Europea de Información No Financiera. Y entonces, bueno, pues sí, eso empezó a funcionar y es muy importante porque ahí hacemos fuerza en la idea política del deber del Estado de proteger, haciendo uso también de artículos de la Constitución española. Y en aquel tiempo aparece también el tratado vinculante, que desde comisiones obreras, desde el movimiento sindical, vimos oportuno, viendo la resistencia empresarial que había a ni siquiera citarlo, lo que hicimos fue difundir el tratado vinculante y ver la conveniencia, a pesar del rechazo que había y la resistencia, la regulación y la obsesión con la voluntariedad, poner en la mesa el tratado vinculante porque nos parecía importante para combinarlo con las directrices Ruggie, porque veíamos muy importante la complementariedad. Entonces, bueno, lo ha citado antes también la profesora Márquez, la complementariedad de las dos iniciativas y así, bueno, pues seguimos haciendo fuerza y difusión de esa presión, para esa presión legislativa. Hoy, bueno, pues hoy tenemos el apogeo total de la Agenda 2030, que tiene un débil vínculo entre los indicadores para los balances empresariales con los objetivos de desarrollo sostenible. El vínculo es muy débil, en especial sobre derechos humanos. También hemos vivido el centenario de la OIT, el futuro del trabajo, el nuevo contrato social, y ahí también vemos oportunidades de que el nuevo contrato social sea una manera de poder exigir y poder lograr la licencia de operar respecto a derechos humanos y económicos, sociales, medioambientales también, ¿no? En todo este movimiento, en el proceso del futuro del trabajo, pues conocí al profesor Zamora, por suerte, en cuanto a una referencia al hilo conductor, que él lo cita mucho. Y bueno, tenemos un acuerdo de gobierno de progreso que incluye la cuestión, la mención a derechos humanos. Estamos pendientes de la reactivación de este Consejo Estatal de Responsabilidad Social, de diálogo social. Estamos pendientes del reglamento que debe desarrollar la Ley de Información No Financiera. Estamos pendientes de la regulación de la directiva, de la nueva Directiva de Información No Financiera, y todas esas nuevas regulaciones tienen que ver y tienen menciones directas a los indicadores sobre empresas y derechos humanos y cadenas productivas. A todo esto salió la opción que está desarrollando el observatorio, sobre todo, sobre una ley española de debida diligencia vinculada a cadenas productivas que desde Europa también se está desarrollando. Y a todo esto, hoy, bueno, pues tenemos en la mesa, y lo que estamos viviendo es la pandemia del COVID-19, y también vivimos las grandes amenazas al Estado de Derecho, a la democracia. Trump, Bolsonaro, Orbán, son cuestiones que en un mes, dentro de poco, veremos qué ocurre con Donald Trump y veremos qué sentido tiene todo esto y qué desarrollo tiene todo esto, porque, bueno, hay una amenaza importantísima a la democracia, ¿no? José Carlos, un minuto más, nada más. Un minuto, bueno, en la parte de la esperanza, estamos en la parte de la esperanza. La esperanza es la condicionalidad, precisamente. El nuevo contrato social, la pandemia está haciendo fuerza en estas ideas de que el Estado de Derecho, la igualdad, derechos humanos, rendición de cuentas, la cuestión de los riesgos es el argumento importante, no solamente los inversores, que efectivamente, como ha comentado María Prandi, olvidan muchas veces la S, cómo se desarrolla la S social, medioambiental, social, laboral, el deber del Estado de proteger. Es muy importante la difusión de las denuncias, todo el discurso y toda la ponencia que ha hecho justo antes el profesor Zamora, porque hay que difundir las denuncias ante la lentitud que hay para superar esta lex mercatoria que existe, esta impunidad que existe. Es muy importante la directiva sobre protección a los denunciantes y toda esta cuestión de desarrollar la transparencia correcta, una transparencia efectiva en las empresas, tienen que ver con esta idea de transversalidad. Hay una nueva teoría del capitalismo de los grupos de interés que nos parece muy peligrosa respecto
a que hay un peligro de perder la legitimidad de Naciones Unidas y de los instrumentos normativos y los estándares que sean de verdad legítimos, ¿no? Termino ya, bueno, simplemente con la frase sobre una información clara, relevante y comparable que enmarcaba la idea de la nueva directiva de información no financiera es muy valiosa. Esos tres conceptos, información clara, relevante y comparable, son conceptos muy importantes que poner en valor. Mientras tanto, es muy importante difundir las denuncias, la información, las propuestas críticas, bueno, que el profesor Zamora nombra muchas veces de interés. La comparabilidad es muy importante como sistema anti-dumping, anti-greenwashing, contra un sistema de competitividad irresponsable que vivimos. Es importante para señalar que hay empresas que pueden hacerlo bien. Es importante la comparabilidad de los balances de las multinacionales y es muy importante la comparabilidad de las actitudes de los estados. Y es un buen ejemplo esta experiencia que se está haciendo de derecho comparado entre los planes de empresas y derechos humanos. Así que bueno, creo que cumplo el tiempo, gracias. Aquí hay un anexo con información que es muy reciente sobre los procesos de empresas y derechos humanos que dejo en la ponencia en el blog y podemos difundir porque tiene aquí los links. Con el documento que ha hecho la Confederación Sindical Internacional, es muy reciente, sobre el tratado vinculante, que lo que es importante es difundir también la declaración de la plataforma que ha estado difundiendo el tratado vinculante, la posición de la Confederación Europea de Sindicatos sobre debida diligencia y conducta empresarial responsable, derechos humanos y cadenas productivas. Toda esta cuestión creo que es muy importante difundirla y es una de las cuestiones que creo que debemos de todos juntos promover. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Fue un poco más del tiempo, pero no hay ningún problema. Quiero dar la palabra ahora a María Chiara Marullo, quien va a presentar en inglés sobre el acceso a la justicia en cuestiones de empresas y derechos humanos en España. María Chiara Marullo is an assistant professor of private international law at the Law Faculty of Universidad Jaume I. She's a member of the network Red H Exata, Red de Empresas y Derechos Humanos, Incidencia Especial en el Extractivismo y los Acaparamientos de Tierra y Agua. She's a Dr. Cum Laude from the Universidad Jaume I and a Jaime Brunet Award for the Best Doctoral Thesis for the Promotion of Human Rights at the Public University of Navarra in 2016. Congratulations for that. And finally, she's a postdoctoral researcher at the Department of Finance and Accounting of the same university. Maria Chiara, you have the floor. Thank you so much. Thank you so much, Professor Cantú, Professor Bright, Professor Pietro Paoli for this opportunity. So we have to understand that the problems related to the negative impacts of business activity and human rights are very close to us. One more example, Inditex. Inditex, this company in 2011 was under investigation by the Brazilian Labor Ministry for working conditions in Brazil at one of its suppliers. At the time, the Brazilian authority had stated that they would be facing abuses committed by the parent company and the subsidiary because are part of the same group. In recent publication, in my case, analyzing Kiobel, AKBD case, Professor Zamora, Claire Bright, and Nicolas Bueno, other case such Vedanta case, now other European courts are open a new path in this type of litigation, are opening a new path that could represent a very important advance for the future of those litigation. The courts accept their jurisdiction, understanding that they can hear both the abuses of the parent company domiciliated in European country and the subsidiary domiciliated in third country, supporting the existence of a unitary concept of company. I know that when we are talking about human rights violation, the civil response will not be the most appropriate, but at the same time, is the most effective. So we need to work with this type of litigation. I pass briefly to illustrate the framework in Spain from the criminal perspective and then civil perspective. From the criminal proceedings, the Spanish legislator introduced the liability of legal person through the reform
promoted by Organic Law 5/2010, a vague regulation that left many points unresolved. Through the Organic Law 1/2015, this regulation was amended and the legislator introduced specific norms which established the duty of the administrator to adopt and execute effective model of surveillance and control in order to prevent the commission of different crimes. However, and this is one of our limitations, however, not all crimes included in the criminal code are susceptible to be punished if they are committed by companies. Among them, those related to human rights violation, and in some cases, also international crimes. So we have this problem related to material law, and then we have other problems related to jurisdictional issues. In case of international crimes or human rights violation, there are several customary international principles which help to determine jurisdiction in different situations. Different means of jurisdiction that at this moment are not recognized equally by all nations. In particular, when the states address through their criminal law crimes committed in third country. The most clearly applicable basis of jurisdiction is the territorial principle. Extraterritorial jurisdiction means that the state is entitled to extend the scope of criminal jurisdiction under international law. In this way, the most controversial question is how to adjudicate human rights violation, international crimes occurring outside the territory of the forum state. The principle of universal jurisdiction. We know that in Spain, the universal system was amended in different occasions, the last in 2014. This reform imposed strict legal conditions to exercise universal criminal jurisdiction. And I can say that now it is more difficult. In case of genocide, crimes against humanity, torture, for example, it was established that the procedure must be directed against a Spanish citizen or person residing in Spain or person present in Spain whose extradition is denied. What happened with the legal person? With the legal person, the legislation established directly the jurisdiction only in few cases. For example, slavery, trafficking in human beings. What happened with the other crimes? So we have the limitation in material law and also in terms of jurisdiction. Civil litigation. The starting point is that the civil action is human rights violation, but necessarily adapted to the private law figures, civil liability for tort. In this sense, the first step is the arduous exercise of qualification. So human rights violation, such torture, environmental disaster, displacement of people, slavery, must be subsumed in civil illicit. So this is the first step. But after that, we need to address the problem related to the determination of the judicial competencies of the Spanish court and then applicable law. In those type of litigation, we have to remember the omnipresent obstacles in transnational processes, the imbalance of the force between the parties, the cost of the proceeding, the duration, the prescription of the action, and because it is a civil proceeding, on the same fact, there may be parallel trials in front of different courts. The courts of the place where the violation were verified, international arbitration, or extrajudicial procedure in front of the national points of contact. In order to justify the international judicial competence of the Spanish court, we know that we don't have a reservation of jurisdiction such the Alien Tort Claim Statute, the US system. In the US system, we have a reservation of jurisdiction, is an act, and the concept underlined by this act is simple.
there is nothing unusual in the fact that the court can hear civil claims on special torts, including serious human rights violation that occurred in third country. We don't have this type of reservation, and the doctrine of the forum by necessity has not been applied in Spain. At the same time, I think, in my opinion, that according to the recent decision in the Dutch case or Italian case, Kikabiri, the Spanish court can accept their competence, understanding that they can know the abuses of the Matrix parent company domiciliated in Spain and the abuses perpetrated by the subsidiary in the third country when there is a connection that allows the subsidiary to be attracted to the state of the origin of the parent company, supporting the existence of a unitary concept of company. So in terms of competencies, the basis will be the Brussels regulation, respect to the parent company, and respect the subsidiary residually on domestic law, internal rules of private international law. In this case, is the Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 22 ter, since there would be a correlation between the facts and the different accused. Finally, 2 more minutes in terms of applicable law. In the last few months, we talk about the possibility to modify modify the draft business and human rights draft treaty. We know that also applicable law can constitute a significant barrier to assess the remedy for victims. If we give the possibility to the victims to choose between different jurisdictions, maybe it is time to understand that we need to exclude the conflict of law rules in terms of applicable law. And or if we cannot exclude the conflict of law rules, maybe the most appropriate is to give the possibility to the victims also to choose between different law. For example, the law of the country in which the parent company has its domicile. So maybe we can discuss now during this session. Thank you so much. Thank you, Maria Chiara, and just in time as well. You actually had 10 seconds left. Thank you for that. With that, I would like to invite anyone who wants to ask a question or make a comment, a short comment, of course, to join us. And to begin with, we have already one question on the chat by Simon Burke, who has been with his cam on for the full time. Thank you very much, sir. And his question is, are there any differences among the various subnational jurisdictions in Spain with legal regimes for ensuring business respects international human rights standards? And he goes further to ask, to be clear, does Galicia or does Catalonia have their own legal regimes and local practices for due diligence complementary to the National Action Plan? I don't know if anyone wants to take the floor for a short answer. Or Claire, just to instruct me, should we take maybe a couple more questions? Yes, given we don't have so much time, like maybe we take 3-4 questions and then we give the floor to panelists. Is that okay? Yeah, there is a question from Rocio. Yeah, I see Rocio Paniagua, who has her microphone open. Please go ahead. Hi, thanks very much to all the panelists for a great presentation. My question is about the opportunities that the new EU law regarding human rights due diligence might have in Spain. So particularly, I'd like to hear the view perhaps from Maria Prandi, Horacio, and Jose Carlos into whether this would be an opportunity for the human rights field in Spain. Would it be possible that thanks to this directive, there will be a shift from focusing on the SDGs to more into the UNGPs? Could this directive encourage the implementation of the legislative proposal that Horacio explained? And whether this directive could be a new way for reestablish this new lobby feroz that would apply pressure into Spanish companies to look more seriously into these issues? Thank you. Thank you, Rocío. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, también son bienvenidas en español, entonces
bueno, dejamos abierto. Sorry, we had Silvia. Good afternoon. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los panelistas y las panelistas. My question actually was very similar to Rocio's with regards to the directive, but maybe to top up or to add something to her already very well formulated question. Also, the international dimension on the treaty. How do you feel that, because Jose Carlos also mentioned that the treaty it's an important process for the trade unions, but so far the role of Spain has been rather slow in that space. So how do you see that both the European directive and the international treaty on the UN level or can influence the position of Spain and vice versa? What do you know from your government could be their positioning in these two processes? Thank you very much. Gracias, Silvia. Invitaría a una primera ronda de respuestas muy breves, por favor, no más de un minuto, para poder tratar de tomar tal vez un par de preguntas más. Sí, puedo... Adelante. Sí, perdón. Sí, bueno, ahora contestaré en español. En relación a la primera pregunta, sí que mencionar que... no, era una persona inglesa, entonces mejor contesto en inglés. Yes, in relation to what's happening in other autonomous regions of Spain, I would like to share with you that there is an initiative by the Catalan government, which started in 2017, in order to work on a Catalan strategy on business and human rights. This strategy was, of course, stopped because of the political movements at that time. But it's, for example, it proposed the setting of a evaluation center on business and human rights, and this has just been recently approved by the parliament. So we don't have a kind of Catalan action plan, but we still have this measure which was included in this strategy, which sets this government kind of body to assess companies. And in relation to the directive, to the impact of the directive, we have seen from all the presentations that both companies and both the government need somehow a stick to move forward and a carrot as well. So I really hope that this directive might have a strong impact on what the government should do and also how the companies should further advance in relation to the due diligence. Thank you. Hello. Concerning the first question, I just would like to add that there are some autonomous communities outside from Catalonia that developed regional laws on public procurement, including social clauses. They are close to the business and human rights regime, even though they are more in line with considerations of corporate social responsibility. Notwithstanding, they are also implementing the EU directive on public procurement, so there is room there for considerations of business and human rights regimes. What I know from Catalonia is that there is this proposal to create a center on business and human rights, and some time ago, the Center on Environmental Law from Tarragona at the University Rovira Vigil proposed and prepared for the regional government guide framework for the internationalization of Catalonian business companies. That's all. Bueno. Sobre el lobby feroz, es una
Rocío creo que hace una referencia al lobby feroz, que me gusta mucho esa expresión, porque bueno, realmente lo que hemos vivido y estamos viviendo es que hay una influencia enorme de grandes asociaciones empresariales en todos estos procesos, ¿no? El lobby, la Big Four, sobre todo las grandes consultoras, asesoran a los gobiernos y ante todo esto, y claro, hay una resistencia a esa regulación respecto a estas cuestiones. Entonces sí, es muy importante que se actúe este lobby feroz para que no haya una división entre grupos de interés. Yo he vivido durante todo este tiempo un intento de dividir a la sociedad con este sistema de grupos de interés que no son representativos realmente de las víctimas, ¿no? de las personas que deberían, de las personas realmente, de los trabajadores, de los afectados, ¿no? por todos estos procesos, ¿no? Y es muy importante que el movimiento de grandes ONG, sindicatos, bueno, yo soy miembro de Intermón también, de Oxfam, y estoy en varias plataformas de economistas progresistas, economistas sin fronteras, economistas frente a la crisis, que somos personas que no estamos tan vinculados solamente al movimiento sindical, sino más. Y es muy importante que haya una plataforma importante desde la sociedad civil que actúe sobre esto mediante las denuncias, ¿no? Y hacer uso de todos estos nuevos instrumentos, ¿no? La idea de la ley de debida diligencia, todo esto es importantísimo, el sistema de coaliciones frente al sistema de lobbies y de influyentes, ¿no? que vemos que están influyendo sobre las regulaciones nacionales, territoriales, europeas, sobre todo. Ahora tenemos un caso de que, bueno, todo el sistema de riesgo, de medición de riesgos, muy importante, la cuestión de riesgos económicos, sociales y medioambientales, pero están lideradas por los inversores. BlackRock pues está asesorando a la Unión Europea, ¿no? Y bueno, hace cosas interesantes, pero tienen un conflicto de interés muy importante y esto hay que denunciarlo también. Gracias, José Carlos. Invitaría a Orencio, a Francisca, a María Chiara a una intervención muy breve para ceder luego la palabra a Claire para el cierre. Claro, el tema de la directiva, la posible directiva o reglamento a nivel europeo, yo creo que ya hay un asentamiento, o sea, no hay un cuestionamiento de que va a haber una normativa en materia de debida diligencia. El tema es que esa norma sea eficiente y cumpla con la filosofía para la cual se crea, ¿no? Yo creo que ahora estamos en eso. Y también el lobby opositor, por así decirlo, la parte que tiene una posición contraria a la norma, está en eso. Hay una aceptación de que va a haber una norma, con lo cual la clave está, yo creo que más que en las prisas, en tener una norma que sea eficiente, y pensar en toda la casuística. Y que no nos pase como con la Directiva de Información No Financiera, que se aprobó, creo que fue en el 2014, y ahora mismo estamos en revisión de esa directiva porque el tiempo ha demostrado que no ha tenido o no ha cumplido el fin para el cual fue creada, ¿no? Con lo cual yo iría despacio y iría con una fijación de buscar siempre la eficiencia de la ley, previniendo todas las casuísticas que se puedan dar, ¿no? El tema de la legislación es país a país, yo creo que es importante porque en ese proceso de incidencia, cuanta más iniciativas haya a nivel país, mejor coordinadas estén y mejor armadas la arquitectura jurídica de esas iniciativas, mejor normativa saldrá a nivel europeo. Y la posición en España, yo creo que la posición en España ahora mismo debería ser favorable. Vamos a ver si eso es así, pero los dos partidos políticos que están formando el gobierno de coalición, ambos dos llevaban en sus programas electorales la creación de una ley de debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos, ¿no? Entonces, teóricamente no solamente es favorable a partir del anuncio de Reinders, sino anteriormente también lo era. Vamos a ver si esto se materializa de alguna manera. Gracias. ¿Francisco? ¿Nada? Muy bien. Gracias. María Chiara.
No, nada mucho más que adjuntar a lo que han dicho los compañeros. Esto sí, en uno de los últimos trabajos, sí que de forma crítica hemos intentado ver las iniciativas estatales de debida diligencia, qué impacto están realmente teniendo. Entonces, desde una perspectiva crítica, tenemos que darnos cuenta que estas leyes en Inglaterra, en Francia, en Holanda, están teniendo muy poco impacto. En estos términos, no digo que no se tiene que seguir avanzando, pero yo preferiría avanzar más en la modificación del Bruselas, en la modificación de Roma, de la regulación de Roma, del reglamento de Roma, porque creo que dará más posibilidades a las víctimas reales, a las víctimas de poder acceder a los tribunales y de poder, por lo menos desde una perspectiva civil, acceder a la justicia. Entonces, eso es simplemente. Muchas gracias. Coincido, creo que el enfoque en la reparación ahora suele más urgente que el enfoque en debida diligencia, pero bueno, son complementarios. Claire, vuelvo contigo. Thank you very much, Umberto, for this fantastic sharing. And Umberto, I know you need to leave because you have to teach right now, so I'd like to release you. Please feel free to leave the meeting. I mean, we'll finish very soon, but thank you so much for being with us today, and it's been really a great pleasure, so thank you. Before I close the session, I know we had one last question by Eduardo Alvarez Armas, so would you like to maybe ask the question and One has already said goodbye. I don't think it's appropriate now to drag everyone back to the table. We can have a quick, just a quick final. Well, it was a query to Orencio, so I can just email it to him. It was regarding this Spanish civil society project, and but I'll send it through email in order not to bother anyone else. Thank you very much. Okay, thank you very much. And then I would like to thank all our wonderful speakers today. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. It's been a real pleasure for me that you accepted our invitation. It's also been a pleasure to have a webinar that is multilingual. I think it's also sometimes good not to have always everything in English and to allow for that language diversity. I will invite all our speakers that want to participate to summarize some of the main point of their participation in blog posts. And we will endeavour to have those in both languages so that as to reach as much of a wide audience as we can. So thank you to all our wonderful speakers today. Thank you to all our audience, everyone there who has taken the time to be with us. And I would like to say see you